Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestra primera entrevistada. Ella es la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goich. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días, Fernando. Un gusto saludarte. Oiga, pero ya está hasta en pósters con la cara de se busca viva o muerta a partir de la votación ayer en el postnatal de emergencia. ¿Por qué no nos cuenta? Yo entiendo, yo lo he conversado aquí antes incluso con usted misma, sobre las limitaciones que tienen los parlamentarios para poder generar proyectos de ley que significan gasto público. No mucha gente todavía sabe que ahí hay un impedimento constitucional, así que sería bueno que nos contara un poquitito cuál es la razón por la cual usted, que apoyaba un postnatal de emergencia, vota en contra al proyecto que se materializó en el Congreso. Mira, lo primero, reiterar con mucha claridad, no apoyaba, sino que apoyo sí, apoyo al postnatal en la emergencia. O sea, me parece básico hacerse cargo de la angustia de mamás y papás que se les termina la licencia, que no pueden volver a trabajar, las salas cunas no están funcionando. Entonces, ¿cómo lo hace? Si ahí hay un drama del cual hay que hacerse cargo, más todavía cuando necesitamos en la región metropolitana que todo el mundo se quede en su casa. O sea, en eso no hay dos versiones. Total respaldo a la extensión del postnatal en emergencia. Pero distinto es lo que votamos nosotros hace 2 días, que es, sí, los parlamentarios tenemos la posibilidad de tramitar un proyecto de este tipo sin la firma del presidente. Yo creo, Fernando, que hace más de 10 años conversamos algunas veces cuando pedíamos que se extendiera el postnatal de 3 a 6 meses. Tuvimos que hacer una campaña, marcha, acuérdate que fueron las mamás que iban a dar pecho a su guagua enfrente de la Moneda exigiéndole al presidente Sebastián Piñera también que cumpliera su compromiso de extender el postnatal y que firmara el proyecto. ¿Quién entendería que entonces ese proyecto, para que tuviera sustento financiero, para que se pudieran pagar las licencias, necesitaba de la firma del presidente y ahora no? O sea, es lo mismo que nos pasa a la ley del cáncer. Todo proyecto que implica gasto público necesita de la firma del presidente. Y esas son las reglas de la Constitución que tenemos, que hemos dicho muchas veces la queremos cambiar, tenemos trazado un proceso constituyente para eso, pero son las reglas, nos gusten o no nos gusten. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro perverso de cómo se ha dado la discusión? Es que muchas mujeres, así como tú lo señalas, entendían que lo que se estaba votando esta semana era la extensión del postnatal, y que por lo tanto después de eso, si se aprobaba, iban a tener derecho a la licencia, y eso es mentira, y generar esas expectativas en la gente es muy complejo, porque si se aprobaba tal cual ese proyecto, si se aprobara así, es una licencia de papel, no tienen los recursos, y yo creo que la responsabilidad que tenemos nosotros es también hablarle con la verdad a la gente. Hoy día no tenemos esa posibilidad. No podemos tramitar proyectos que impliquen no solo gasto público, sino también materia de seguridad social, como es esta claramente, y quien tiene la llave es el presidente de la República. Entonces el mensaje nuevamente al presidente: resuelva esto ya, o sea, no siga dilatando algo que es urgente además para contener la pandemia. Estamos conversando con la senadora demócrata cristiana Carolina Goich. Bueno, yo me he encargado varias veces de plantear y de señalar en este programa y en otros esa particularidad que tiene la actual Constitución, que genera una suerte de ilusión de que los parlamentarios tienen competencias para hacer cosas cuando realmente no la tienen en determinadas cosas. Por ejemplo, en todo proyecto de ley de iniciativa parlamentaria que significa que se va a utilizar gasto público. La única posibilidad constitucional que hoy día existe para que eso suceda es que el proyecto de ley sea apoyado por el Ejecutivo, la Presidencia de la República, y lo que normalmente se hace, y usted lo habrá visto varias veces, senadora, es que el proyecto pasa a la Moneda prácticamente idéntico, sin moverle una coma, lo firma el Presidente de la República, lo manda para discusión inmediata y el proyecto sale. Pero si es que no es así, se queda trabado. ¿Qué tanto pudo haber influido en la percepción de las personas lo que planteó de alguna manera, senadora, la presidenta del Senado, que ella dijo que prefería estar en un marco de inconstitucionalidad respecto de algo antes que perder o no tener eso, que yo tengo la impresión que no lo iba a tener de ninguna manera, si es que
iba a ser inconstitucional. Sí, mira, en eso yo entiendo desde dónde habla la senadora Muñoz. Hemos además trabajado juntas durante años, desde que fuimos diputadas, y ella, al igual que yo, somos parlamentarias que hemos dedicado buena parte de nuestra vida al resguardo de la maternidad, a los temas de conciliación de vida laboral y familiar. Entonces entiendo, como mujer, ¿no es cierto?, desde la desesperación de hacerse cargo de una demanda, pero difiero respecto de la votación. O sea, aquí claramente, y tú lo has señalado, esto es inconstitucional como está. Pero además, te insisto, lo más riesgoso es que la gente crea que porque lo aprobó la Cámara de Diputados por el resquicio, por el borde en el fondo, esto es realidad. Y no es así. Y me parece que eso es muy complejo, que finalmente la gente obviamente está confundida, con razón, pues si ve una votación dividida. Pero ojo, esto de ir matizando las reglas, de ir desdibujando los límites de lo que nosotros tenemos acordado y lo que hemos jurado hacer, o jurado prometido, ¿no es cierto?, cuando subimos como parlamentarios, es muy peligroso, porque hoy día, claro, nos puede jugar a favor a quienes pensamos de una manera, pero mañana pueden ser los otros. O sea, es un precedente complejo. ¿Cómo voy a pedir yo mañana que la nueva Constitución, que además surge en democracia, validada por la gente en un proceso participativo, histórico, también sea respetada? O sea, son las reglas que tenemos, y yo creo que en eso, aunque hoy día es impopular, aunque hoy día tengamos que hacer pedagogía y explicarlo, es también hacer lo correcto y hablar con sinceridad a la gente, y eso es parte de lo que uno tiene que hacer en el rol en que hemos sido elegidos por la ciudadanía. Senadora, ¿está todo perdido en esto del postnatal de emergencia, o lo que corresponde, me imagino, lógico, si que el Ejecutivo, porque hay mucha gente de la coalición de gobierno, y he entrevistado a varias personas que apoyan este postnatal de emergencia, pero para eso tiene que producirse el hecho, si se quiere, inevitable, de acuerdo a la Constitución que nos rige, que es que tiene que presentar el proyecto el Ejecutivo. Sí, mira, Fernando, allí no nos olvidemos que esto está en el contexto de una pandemia. Yo quiero decirte, si hay un error reiterado que ha cometido el presidente de la República, es llegar tarde en esta pandemia. Llegó tarde en el cambio de ministro, llegó tarde con los apoyos, con generar y llamar un gran acuerdo en materia económica, que mira, fue la presidenta del Colegio Médico quien convocó, cuando es el presidente a quien le correspondía liderar y entender que aquí el cuenta-gota, el tratar de comprar barato, como esperar a la última liquidación, no sirve. O sea, mientras más te atrasas, mientras más te demoras, mientras más dilatan los apoyos, más cara sale la crisis, la pandemia, en todo sentido, en el más importante, que es salvar vidas, por supuesto. O sea, porque hoy día tenemos el virus descontrolado, ¿no es cierto?, con mucha mayor dificultad, cierta deshabilidad, aislamiento de los contagios. Entonces, lo que yo le diría al presidente, no espere más, o sea, porque finalmente el costo es mayor. ¿Qué te quiero decir ahí? Así como me alegro que hoy día vamos a votar el ingreso familiar de emergencia en forma bastante más robusta de lo que había inicialmente, aquí también no esperemos más para darle una respuesta a las familias. O sea, el presidente puede resolverlo mañana. E incluso aquí, si no quiere respaldar el proyecto tal cual como está, junto al senador Letelier planteamos una alternativa que ni siquiera requiere ley de la República, Fernando, sino que solamente normar una licencia COVID parental que se implementa al tiro. Eso es una resolución de la autoridad sanitaria, la subsecretaria de Salud Pública, así como se han creado la licencia para que se cumplan las cuarentenas por contacto estrecho. O yo te puedo decir, aquí en Punta Arenas, cada persona que llega tiene que hacer cuarentena 15 días obligada, quienes vienen de fuera de la región, en el caso de Santiago, ¿no es cierto?, me tocó la semana pasada, y todos tienen licencia, y me parece muy bien. Esta no es una licencia curativa, es una licencia preventiva, y que busca lo mismo que esta extensión del postnatal, que no se contagie la mamá porque sale a trabajar y no te corre el riesgo de que su hijo también contraiga el virus. Eso, resolución nomás, y además tendría una ventaja, permíteme decirlo, se financia no solamente por FONASA, sino también que las ISAPRES, respecto de sus afiliadas, hagan algún aporte, porque las ISAPRES, perdóname, pero en esto, o sea, no solo no han hecho ni un aporte, sino que lo que hicieron fue subir el precio de los planes. Y aquí tendríamos una posibilidad de que se pongan al menos un poquito al día con las mujeres, que han sido permanentemente castigadas y discriminadas con planes de ISAPRES mucho más altos. Estamos conversando con la senadora demócrata cristiana Carolina Goich. Carolina, bueno, entonces todavía quedan opciones para que eventualmente este
postnatal de emergencia tenga de validez jurídica, pero todo depende, como ocurre con cualquier proyecto de ley que eroga gasto público, depende de que esté o no esté la firma del presidente de la República en el proyecto. Si está, hay posibilidades; si no está, va a terminar inevitablemente en el Tribunal Constitucional y va a ser rechazado. Sí, hoy día, respecto a la tramitación del proyecto, va a haber una comisión mixta que va a discutir la admisibilidad. O sea, todavía no vamos a discutir el fondo, y creo que en eso es importante volver a reiterarlo. O sea, la discusión está en algo que parece de perogrullo. Hay quienes defienden que esto no significa gasto. Yo te pregunto a ti, Fernando, cuando se paga una licencia, ¿cómo se hace sin plata? O sea, es lo que sustituye la remuneración de la mujer. O sea, claramente esto significa gasto. Y yo de verdad lo que espero, que lo que viene se genere una alternativa, ya sea por la vía de que el gobierno respalde el proyecto, ya sea por la vía de la licencia COVID. Lo que ha planteado el Ejecutivo, aquí para aprovechar de explicarlo, es que las mujeres, que no son las mujeres, sino también los padres que tienen a su cuidado hijos pequeños, puedan acogerse a la ley de suspensión del empleo. Y a mí me parece que eso es una propuesta complementaria. Lo que yo pediría es que respecto del primer año de vida, donde nuestra propia legislación ha reconocido que hay mayor fragilidad, acuérdate que está también la licencia por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, que la financia el mismo fondo que el de las licencias de postnatal, de pre y postnatal, que ahí nosotros pongamos un foco y que le permitamos efectivamente a las madres en esa etapa quedarse con una remuneración que es mayor. La ley de protección del empleo es un 55% del sueldo. Me parece que eso es muy bajo cuando además tú tienes un hijo pequeño, que significa mayores gastos, aún entendiendo que son situaciones de emergencia. Y hay otro punto que a mí me preocupa, y te lo digo además en esto con el foco en los temas de género. Las mujeres, ya tenemos respecto de ellas en nuestro país una deuda en materia de inserción laboral. Acuérdate que nosotros tenemos a la mitad de las mujeres fuera de la fuerza laboral. En el caso en que son madres, sabemos que son más discriminadas, y a mí me preocupa que mujeres que ya están fuera por la etapa pre y postnatal, después, claro, se acogen a la ley de suspensión del empleo, van a volver a sus empresas, cuando la empresa tenga que despedir gente, ¿quiénes crees tú que van a ser las primeras? Entonces, pongamos un foco también ahí que permita capacitar a las mujeres, fortalecer su empleabilidad, aumentar el fuero laboral en el tiempo que usen la ley de protección del empleo. O sea, creo que ahí hay una discusión que es riesgosa. Por eso yo preferiría la otra vía, sobre todo pensando en forma complementaria en la etapa en que el niño tiene hasta 1 año. Senadora, yo le contaba que aquí hemos conversado con varias personas de la coalición oficialista que está de acuerdo con este postnatal de emergencia. ¿Cuál es el argumento o los argumentos que le esgrimen a ustedes cuando conversan con el Ejecutivo sobre por qué razón no hacen propio el proyecto de ley y no lo mandan con la firma del presidente de la República? ¿Cuál es la objeción ahí? O sea, la objeción es gasto. Es lo que significa. Pero entiendo que es un proyecto que tampoco eroga una gran cantidad de plata comparado con las otras cosas que han salido, ¿no? Pero por supuesto, y ahí es donde el presidente se pierde. O sea, tratar de hacer ahorro a costa de esto me parece que es de una ceguera. Y porque además, mientras más se dilata la situación, eso tiene costo en el manejo de la pandemia. Qué distinto hubiera sido si se hubieran puesto todos los apoyos sobre la mesa hace 2 meses, hace 3 meses. Probablemente en el total eso hubiera significado mucho menos plata, mejor resultado, ¿no es cierto?, en la contención de la pandemia y salvar vidas. Entonces, aquí es donde yo te digo, nos sirve la lógica tradicional para decir aquí ahorremos lo máximo o esperemos el típico juego de Hacienda, ¿no es cierto?, que espera que pase el tiempo porque eso significa ahorrarse un par de meses en entregar beneficios. O sea, estos son ayudas que se necesitan en forma inmediata y lo que uno esperaría es que el presidente entienda eso. Y mira, aquí tiene una oportunidad, así como yo le reconozco que en su momento fue él quien presentó el proyecto y firmó el proyecto de la extensión del postnatal de 3 a 6 meses. Me hubiera encantado que lo hubiéramos hecho en nuestro gobierno, no pudo ser así. Él se anotó un crédito ahí, se lo reconocemos. Ahora tiene la posibilidad de hacer lo mismo. Eso es lo que uno esperaría. Mira, te voy a poner un ejemplo
de donde se demuestra la voluntad política. Tú sabes que una de las licencias por las que trabajamos mucho es la licencia para los papás y mamás con niños con cáncer, que se llama el SANA. Es una licencia maravillosa, permite 90 días para el papá, 90 días para la mamá al año, para cuidar a su hijo mientras está con un tratamiento de cáncer, o si tiene un trasplante, o si está en esa etapa terminal de la vida tan dura. ¿Qué pasó? Muchos tratamientos de cáncer hoy día se han tenido que suspender en el caso de los niños. Los niños han vuelto a sus regiones y los 90 días ya pasaron. Hace 2 días, el Superintendente de Seguridad Social extendió esa licencia y la extendió por 90 días más, que era lo que le habíamos pedido a la ministra Saldívar en conjunto con las oncomamás. O sea, ahí se pudo hacer. Se hizo, mira, por un papelito que firmó, respaldado, por supuesto, con el presupuesto necesario, el Superintendente de Seguridad Social. O sea, ¿por qué ahí se puede? Porque ahí está la voluntad política y en este caso no. Claro, me puedes decir por qué, porque es mayor la cantidad de beneficiarios, ¿no es cierto? Pero lo que hay detrás es lo mismo, es la urgencia de una familia para darle la tranquilidad de quedarse en su casa. Entonces yo espero que hoy día eso lleve a la reflexión del gobierno, que esto no sea un gallito entre gobierno y oposición, si estamos todos de acuerdo en este tema. Yo te garantizo que lo aprobamos unánimemente, si sobre el fondo no hay diferencia. Entonces no hagamos ahorro aquí a costa de la protección de nuestros niños en una etapa tan temprana de su vida. Estamos conversando con la senadora demócrata cristiana Carolina Goich. Carolina, ¿por qué no nos cuentas un poquitito cómo se ve desde las regiones y particularmente desde tu región, que está muy lejos de Santiago, y cómo se ha visto estos últimos meses de pandemia y particularmente qué tanto las cosas que se discuten acá también son importantes y se discuten en las regiones más extremas del país? Sí, mira, nosotros en el caso de Magallanes vivimos el pic de la pandemia antes. Acuérdate que aquí por todo el tema del turismo de cruceros, básicamente lo que sí, ya se cree, llegó antes el contagio. Tuvimos la saturación de la red antes, hace un par de meses ya, ¿no? Y logramos contener también los contagios. Ahí esta semana tuvimos algunos temores de que hubiera habido un rebrote y fue a raíz de la irresponsabilidad y la negligencia, o sea, inexplicable de un empleador en una planta pesquera donde expuso a los trabajadores sin las medidas de seguridad. Eso se contuvo rápidamente y yo confío en que vamos a volver a tener poquitos casos diarios. Ojalá logremos el no tener nuevos casos. ¿Cuál fue una de las claves para poder contener aquí en Magallanes? Es que hace algún tiempo nosotros, con una mirada más visionaria como región, no impuesto desde Santiago ni dirigido desde Santiago, sino por una iniciativa regional, habíamos aprobado y implementado, ¿no es cierto?, un proyecto para tener un laboratorio de primer nivel, y eso nos permitió al poco tiempo del primer caso hacer los exámenes de PCR aquí en Magallanes, y por lo tanto bajamos de 10 días, 7 días que se demoraba el resultado a 10 horas el día de hoy. Eso que te permitió la trazabilidad, identificar dónde estaban los contactos estrechos, aislarlo y hacer la contención en el terreno. Eso es fundamental y era algo que señalaba ayer el nuevo ministro, ¿no es cierto? Lo que se ha fallado es en la trazabilidad, en el aislamiento de los casos. Eso, junto con la barrera sanitaria, el ser una isla, el aislamiento geográfico en este caso, también nos juega a favor y es una de las preocupaciones que tenemos hoy. Yo soy testigo de cómo buena parte del avión viene con trabajadores de la industria salmonera, muchos de ellos, los residentes cumplen 15 días de cuarentena, en cambio los trabajadores pasan. O sea, ¿cuál es el control ahí? Porque un trabajador no cumple igual la cuarentena como cualquier persona que viene de afuera. Y la mayor preocupación hoy día, además, es el tema de empleo. ¿Por qué no se contrata a gente de Magallanes si tenemos muchas personas que están cesantes, que están capacitadas? Entonces lo que uno pide en esto es apostar por la mano de obra local, porque la gran preocupación hoy día es cómo va a ser en el resto del país. La reactivación económica, cómo eso se hace en forma segura también, pero cómo nos hacemos cargo de la temporada turística, por ejemplo. Tú sabes que somos una región que depende en buena forma del turismo y sabemos que esta temporada va a ser muy difícil. Entonces un apoyo por 3 meses no le sirve al emprendedor turístico, al que tiene un hostal, al que dependía del transporte, el turismo, sino que vamos a tener que pensar en apoyo en más de mediano plazo. Estamos conversando con la senadora demócrata cristiana Carolina Goich. Hay un montón de otras cosas que están colocadas y que de pronto ocupan
la agenda y de repente también la atención probablemente del Parlamento. Y la pregunta es si es que son cosas eventualmente que necesiten tener la prioridad que se les da. Por ejemplo, todo lo que ha sido la colocación, por ejemplo, ahora de suma urgencia al gobierno de la ley de inteligencia, estas nuevas capacidades que se van a tener para monitorizar a la población, para sancionar incluso con penas más altas a las personas que de alguna manera violan la cuarentena. ¿Qué tanto de eso, senadora, es algo que se necesita urgentemente ahora? ¿Y qué tanto de eso en realidad apunta a básicamente tener mucha gente presa o mucha gente detenida o mucha gente de alguna manera vigilada que corresponde siempre a las personas que eventualmente tienen los ingresos más bajos? Mira, a mí me preocupa ahí cuando se empiezan a matizar ciertos discursos o a confundir. Cuando yo te pongo el caso del empleador aquí en La Pesquera, me parece que tiene que tener penas lapidarias. O sea, que no es solamente una infracción, ¿no es cierto? Expuso a sus trabajadores, expuso a la región a un rebrote. Y por eso yo respaldé esa ley. O sea, hablamos de cumplir medidas sanitarias que tenemos que cumplir todos. Tú sabes, Fernando, que soy trabajadora social, o sea, tengo bastante terreno y soy testigo de cómo a veces la gente que tiene más necesidad es la que es más responsable. O sea, compartiendo absolutamente que aquí no se trata solamente de penalizar, sino también de darnos apoyo, y por eso hoy día insistimos en que tenía que verse el ingreso familiar de emergencia. Algunos colegas querían que se viera la próxima semana, y decimos no, tiene que ser urgente si la gente necesita tener garantizado un ingreso mínimo, y lo veníamos pidiendo hace mucho tiempo, pero también todos tienen que quedarse en casa, todos, y ahí es donde yo digo, hay empresas que no son esenciales. ¿Por qué hoy día están funcionando? O sea, con claridad ahí. ¿Qué hay detrás? Probablemente esa no es la persona de escasos recursos que necesita trabajar. El otro día te pongo un ejemplo. Cuando me quedo en Santiago, estoy en Ñuñoa, voy a la farmacia en la esquina y estaban cambiando el letrero de publicidad de la farmacia. ¿Eso habrá pasado como farmacia? En términos de rubro esencial. Entonces aquí es donde uno dice, oye, un llamado a todas las situaciones de tal gravedad que necesitamos que todos se queden en casa, y en particular en la región metropolitana. Por supuesto que en esto el que incumple es la persona que había salido 18 veces a incumplir la cuarentena. Eso es inaceptable y tiene que tener una sanción mayor, pero eso no va a resolver el problema, obviamente, Fernando. Entonces, esta mirada integral y además dialogante, que es algo que yo valoro mucho del ministro París, o sea, el sentarse, incorporar la tecnología, lo que están haciendo las universidades para el seguimiento, para el monitoreo de cuarentena, y sentar a la comunidad científica. Tenemos de los mejores epidemiólogos del mundo, y allí estaban hace meses diciendo lo que hay que hacer y no los tomaban en cuenta. O sea, a mí me gusta ese cambio de tono, y tiene que traducirse en un cambio de estrategia donde no hay una varita mágica, no va a ser solo un proyecto, pero sí varios juntos con el actuar todos con el máximo de responsabilidad. Senadora, ahí hay un punto en lo que usted dijo. Usted dijo, yo espero que haya cambio de estrategia. A ver, un cambio de estrategia no es un matiz que se saca o que se coloca a algo que estaba funcionando. Un cambio de estrategia es algo que estructuralmente altera la forma en que se estaban haciendo las cosas. ¿Dónde se va a notar eso? Porque hasta ahora, claro, usted lo dice muy bien, es un tono comunicacional totalmente distinto el del ministro París al de el exministro Mañalich, pero todavía no se ve un cambio estratégico fuerte. ¿Han conversado sobre dónde, cuándo empieza a operar este nuevo cambio estratégico? Mira, lo primero es que el cambio de estrategia significa la centralidad de la atención primaria, la centralidad del territorio. ¿Cuál ha sido el error? Uno valora lo que se ha hecho bien. Yo quiero ser en eso justa, o sea, que nosotros tengamos capacidad de camas críticas que era impensada hace 2 meses. Eso es muy importante, pero aquí la estrategia se jugó básicamente en ese nivel.
Y eso es ir después de los casos, es ir detrás de los casos. Y lo que tenemos que hacer es adelantarnos, ir a buscar los casos. Y eso se hace en el territorio. Entonces, el que la atención primaria efectivamente tenga las capacidades, tenga los recursos para poder hacer la trazabilidad de los casos, la búsqueda de los casos, ¿no es cierto?, testeo, trazabilidad, aislamiento y cuarentena, eso es fundamental. O sea, tú puedes incluso hacer una cuarentena estricta, pero si no eres capaz, después, una vez que se levantan las medidas, ¿no es cierto?, de confinamiento, si no eres capaz de hacer el seguimiento de los casos, puede que tenga rebrote. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Eso significa que estén los recursos, eso significa también flexibilizar. Mira, hay alcaldes que lo han hecho estupendo. Yo te lo puedo decir, vuelvo a mi región, la experiencia en Williams. Cuando se levantó la cuarentena en Williams, el alcalde se enteró por la televisión, en la vocería del ministro. Ahí, lo primero que yo le dije, pero ministro, por favor, converse con el alcalde en una comunidad tan chiquitita. Es cierto, no, quizás no es necesaria cuarentena, pero ¿quién sabe dónde están las familias? ¿Quién sabe los apoyos que se necesitan? ¿Quién sabe cuál es la mejor forma de trabajar con la comunidad? El que está ahí, ese es el alcalde. Entonces, en esto creamos en la gente que además trabaja habitualmente, solo sabe hacer la atención primaria. No necesitas contratar un montón de gente desde la Seremi centralizada. Utiliza a la gente que está ahí, que ha hecho ese trabajo. Hoy día, toda esta disputa que había respecto a la entrega de los datos, oye, son la gente que está percapitada, que está en el territorio, tienes que complementar ayudas sociales con lo sanitario. Entonces, a mí me parece que ese cambio, el ir a buscar los casos, el poner al centro al territorio y a quienes están ahí con la gente, es fundamental para lo que viene. Finalmente, senadora, le quiero preguntar básicamente por la lógica de los partidos. La única forma que nosotros vemos cómo se están comportando la política en general es de acuerdo a cómo se responde a determinados estímulos. Por ejemplo, el caso de este acuerdo que se convoca en un momento dado. Hay partidos que entran, hay partidos que salen. ¿Qué tan necesario es tener un acuerdo de ese tipo en estos momentos? ¿Cuáles son los límites justamente de lo que se puede acordar o no se puede acordar, entendiendo de que hay oficialismo y hay oposición? Cuéntanos un poquitito de eso. Sí, mira, en esto la necesidad de un acuerdo económico, de un marco para las ayudas y además no solamente en esta etapa más aguda o crítica de la pandemia, sino también qué pasa después. El cómo vamos recuperando la economía, recuperando los empleos, apoyando a las empresas en eso, a mí me parece que era urgente. Y ahí, eso más allá de la lógica de gobierno u oposiciones, cómo enfrentamos unas crisis de las dimensiones que tenemos. Y creo que se perdió tiempo valiosísimo, ya te lo señalé, en no convocar a toda la gente que sabía, que se pusieran de acuerdo los economistas, viste que estaba la posibilidad de tener un marco de $12,000 millones, ahí finalmente se genera acuerdo. Creo que no es casual, y esto es algo que tenemos que leer bien desde los partidos. No es casual que esto sea convocado inicialmente desde la sociedad civil, desde un liderazgo más bien social, ¿no es cierto?, que la presidenta del Colegio Médico, que finalmente echó a andar una rueda que permitió que esto finalmente cuajara. ¿No? O sea, salgamos de la trinchera, salgamos de la disputa gobierno-oposición, cuando lo que tenemos que hacer es responder a la gente. Yo creo que eso es hoy día lo imperioso. Las ayudas tienen que llegar y de verdad yo me alegro que hoy día terminemos, y espero que así sea, ¿no es cierto?, con el IFE para que le llegue ese mínimo de 100,000 pesos por persona a cada una de las familias, que eso se haga con la menor tramitación posible. Y creo que ahí tenemos que tener aprendizaje, o sea, si no es la pandemia la que nos enseña que en esto tenemos que trabajar todos juntos, poniendo al frente a la gente, que hay disputas que son estériles, entonces, ¿qué lo va a hacer? Ahora en esto, nuevamente el gobierno es quien tiene más que decir, así como es el que pone la firma para los recursos, los proyectos, ¿no es cierto?, tiene el rol de convocar, y yo creo que esa tiene que ser la gran lección. Senadora Carolina Goich, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Ya cuidarse. Sí, igualmente. Adiós. ¿Cómo andan, amigos?